¿Sabes que me dejó absolutamente sorprendida el viernes la producción de vino? Decíamos, producción industrial ya directamente que había en esas tierras en tiempos de los romanos. Además, si no recuerdo mal, alguien nos contó que los romanos llevaban el vino de aquí a Siria, a África y hasta Inglaterra. Hasta el sur de Inglaterra y hasta el sur de Alemania también llevaban. O sea, que ya en aquella época exportábamos... Pero una barbaridad. Sí, sí. De hecho, incluso también me contaban el otro día que también estaba contemplado en los costes de la mano de obra de la gente que trabajaba, que cada trabajador necesitaba 1 litro de vino al día. O sea, entre su salario, digamos, estaba también el vino. O sea, hasta ese punto era tan interesante la producción del vino. Entonces, es verdad que aquí, en esta parte que era la Layetania, era justamente un espacio en el que se ha diseñado toda esa parte de después, con el tiempo, de la ruta del vino de Aleya que estamos recorriendo. Y esa producción solo era posible con una gran infraestructura de bodegas. Una de ellas la encontramos en el centro de acogida turística de la localidad de Teia. Allí encontramos un parque arqueológico dedicado a la producción de vino en época romana. El centro cuenta con las 2 prensas más grandes de toda Europa y es el único de estas características que hay en España. Su coordinador y guía es Abel Marco. Tenemos el primer momento, las zonas de pisado, las zonas de las prensas, 2 modelos de prensa distintos, además, y luego los diferentes espacios por los que pasaría el mosto a medida que se va produciendo el vino, incluyendo las tinajas de cerámica donde se envejece el vino, que de hecho es una cosa que a veces hay visitantes que les sorprende, que el vino se haga en cerámica, cuando hay todavía zonas de España donde se hace el vino de esta manera, a la manera romana, diríamos. Esto es lo que se conoce como enoarqueología. Fíjate, lo que comentamos hace un momento, que es que antes iba el enoturismo, que es ver una bodega, ya estaba. Hasta hace unos años era prácticamente así. Ahora hay 1000 cosas más que hacer, con lo cual es muy difícil luego decir, ¿y qué destaco? Bueno, es muy difícil. Bueno, pero es verdad, ese concepto de enoarqueología es relativamente nuevo y va despertando cada vez más interés. Y en este centro de acogida turística de Teia, que es donde está este parque arqueológico, no solo se muestra cómo eran los espacios del vino, sino que además nos cuentan lo que se sabía del vino en aquella época, que ya era mucho. El que nosotros bebemos vinos gracias a la cultura del vino romano, que los romanos tenían su propio gusto aprendido de pueblos anteriores que ellos. Entonces, ver que, por ejemplo, el injerto es una cosa que ya se practicaba antiguamente, que ya en el siglo I Plinio te cuenta que había 80 variedades de uvas que ya saben cuáles son, y cuáles son los vinos buenos y cuáles son los vinos malos, el apreciar el color del vino, que es una cosa que ya se cuenta en aquella época, incluso el tema de manipular el vino para conseguir unos objetivos determinados. Los romanos ya tenían enólogos. Pues sí. Se da cuenta que los romanos tenían de todo lo que les hiciera falta. Si tenían que construir un puente, tenían el mejor ingeniero. Si tenían que construir un edificio, tenían el mejor arquitecto. No, pero me parece curioso, de verdad. Y si tenían que hacer vino, pues ya lo estudiaban ellos, y había gente que no sé cómo le llamarían, pero serían como unos enólogos actualmente. Claro. Es verdad. Y también tendrían, imagino que no solamente eso, sino que también tendrían ese tipo de especialistas en la gastronomía, que es muy interesante, la gastronomía romana. Y estoy seguro de que algunos de los platos tradicionales de esta comarca tienen su raíz en aquel mundo ibero-romano.